Buenos días. Procederemos a hacer la entrevista sobre nuestra tesis, acá con el profesor presente, Shirley. Entonces, haremos la primera pregunta. ¿Cómo compararía el consumo en cuanto a recursos no renovables entre el transporte férreo y el transporte por carretera? Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rafael Martínez, soy profesor de la Escuela de Ingeniería Civil en el área de vías y transporte. Con respecto a la pregunta, digamos que hay que tener claro, digamos que primero la particularidad de cada transporte, ¿sí? El transporte carretero y el transporte ferroviario, ¿sí? Al ser, digamos, el transporte carretero con relación al consumo de recursos renovables, actualmente para nuestro país resulta mucho más eficiente actualmente, debido a la infraestructura que existe. ¿A qué me refiero con eso? Actualmente el transporte férreo en nuestro país no tiene mucha infraestructura. Hasta ahorita se está empezando a impulsar proyectos para conectar diferentes, digamos, polos generadores y atractores o nodos específicos de transporte férreo. Y cuando esos proyectos en algún momento se logren finalizar, digamos que el consumo de recursos renovables del transporte férreo va a ser mucho menor en comparación del transporte carretero. Pero en las condiciones actuales, hoy es mucho más eficiente, o es el consumo, o es inferior el consumo de recursos renovables del transporte carretero que del transporte férreo, por las condiciones actuales de la infraestructura existente. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son algunos de los beneficios ambientales, especialmente en cuanto a reducción de emisiones y el uso de la energía? Obviamente, si logramos potenciar el transporte férreo, que digamos es una de las apuestas del país y de muchos otros países, ¿sí? Las condiciones ambientales se logran mejorar con un transporte férreo eficiente, y si a eso le apuntamos, o los gobiernos le apuntan a que ese transporte férreo ojalá sea eléctrico, ¿sí? Mucho más costoso obviamente, pero digamos tiene un impacto en el mediano y largo plazo mucho más positivo para el medio ambiente. Entonces, en comparación del transporte carretero, el transporte carretero es un transporte que ya se está volviendo sostenible, ¿sí? Ya muchos países en Europa están migrando hacia, o están buscando, no están buscando, ya están con alternativas ambientales mucho más eficientes, y entre ellas el tren, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros como país, como sociedad, debemos apuntar a ello, pero pensando en un transporte férreo eléctrico, no tal vez de la forma en que se viene haciendo en nuestro país, donde hay algunos intentos de optimizar y mejorar e impulsar el transporte férreo, pero considero que se está haciendo todavía de la forma antigua, con tecnologías que terminan o que generan un impacto tan positivo en el medio ambiente. La tercera pregunta sería, ¿hay algunos retos que se presenten al proponer el transporte férreo como una alternativa sostenible? Sí, volviendo al caso, respondo a las preguntas con referencia a nuestro país. Yo creo que las inversiones, primero la inversión es muy alta, ¿sí? Y estas inversiones, al ser tan altas, pues digamos que los gobiernos no es fácil que le apuesten tanto presupuesto a este modo de transporte, sabiendo que hay muchas otras necesidades también muy importantes en nuestro país. Entonces eso también le juega un poco en contra, aunque eso no quiere decir que no se debería invertir. Yo creo que también otro aspecto que tiene en contra el transporte férreo actualmente es que todavía seguimos muy dependientes del transporte por vehículo, por carretera, ¿sí? Y más aún cuando el país en los últimos años ha invertido un montón de dinero en estructurar concesiones para que estas concesiones administren las vías, ¿sí? Y son concesiones que van a 20, 30 años, que quiere decir que todavía van a durar un montón de tiempo en nuestro país. Y llegar a decir que vamos a cambiar eso de un momento a otro no es tan fácil, ¿sí? Entonces yo creo que eso también le juega en contra a nuestro país. Seguimos siendo muy dependientes de los combustibles fósiles, ¿sí? Lamentablemente, todavía dependemos mucho de eso, no tenemos energías alternativas. En nuestro país estamos hablando de vehículos eléctricos, pero si usted va a las ciudades, ¿cuántas estaciones para recarga eléctrica hay? Muy pocas, ¿sí? Y si vamos a hacer eso por carretera, sí que menos, ¿sí? No encontramos casi ninguna estación de servicio donde a usted le permitan recargar, obviamente pues pagan una tarifa como usted tan quiera. Entonces, si queremos potenciar
otros modos, ¿sí? Como el transporte férreo, que estoy de acuerdo que es un potencial, deberíamos empezar de alguna forma a desincentivar el uso del transporte carretero, o tal vez no desincentivar, porque tampoco es tratar de ponerlo en competencia, porque no es así. Ambas, digamos que ambos pueden aportar y aportan mucho. Es tal vez tratar de equilibrar un poco, ¿sí? Pero repito, no es fácil, así que termina siendo un proceso de política pública del país que de alguna forma ya se ha empezado a hacer, ¿sí? Ya se han generado unos documentos COMPES, que son los documentos que impulsan los proyectos grandes de infraestructura. En algunas regiones ya se está promoviendo y se está de alguna forma buscando promover el transporte férreo. Se han venido rehabilitando algunos tramos férreos existentes, ¿sí? que hay en el país, pero que sin embargo no conectan como los grandes polos generadores y atractores de nuestra economía. Seguimos dependiendo del transporte carretero. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo influye la electrificación de los sistemas ferroviarios en cuanto a la sostenibilidad de los proyectos de transporte? Creo que contribuye de forma muy positiva, pero retomando un poco la respuesta a la pregunta anterior, yo creo que es un proceso que nos atreva muy lento, ¿sí? Podría irse más rápido, sí, tal vez, pero volvemos a lo mismo, tenemos un tema de recursos. Además, nosotros tenemos una particularidad en nuestro país que es la topografía, ¿sí? No es lo mismo, uno dice, no, pero ¿por qué en otros países de Europa se viaja tan fácil por tren? Pues es que miremos cómo es la topografía, ¿sí? Nosotros los sistemas, generar un sistema ferroviario eficiente que conecte los diferentes puntos que mueven la economía, es decir, los puertos y las grandes capitales, implica atravesar la cordillera de los Andes. Y eso no es sencillo. Sí, eso implica que se puede hacer, claro, que se puede hacer, pero eso implica obras de infraestructura bastante desafiantes que nosotros como ingenieros civiles pues lo podemos hacer, sí, estamos preparados, pero implica una gran inversión y volvemos a lo mismo. Tenemos una restricción económica fuerte, ¿sí? Tenemos unos temas de seguridad también fuertes en nuestro país. Pasar por algunas zonas no es fácil, hemos visto, vemos noticias, vemos a diario que hay zonas donde el transporte por carretera se ve afectado por bloqueos, por diferentes situaciones, y digamos que debemos apuntar a la electrificación, sí, debemos apuntar, debemos tratar de que nuestro país genere convenios internacionales, ¿sí? Traer inversión extranjera, ¿sí? Pero yo creo que ese es el camino, que nos vamos a demorar, sí. Yo creo que se ha venido tratando de promover el transporte férreo, creo que de buena forma, pero nos falta, ¿sí? Nos falta, y yo creo que también hay que tratar, lo que decía antes, no es buscar generar una competencia entre el transporte carretero y el transporte férreo, porque creo que por ahí no se está. Yo creo que buscar cómo se pueden complementar, y ahí podemos hablar de transporte intermodal. Por carretera llegamos hasta cierto punto y de ahí pasamos a un tren y el tren llegamos a otro punto, ¿sí? También podemos hablar de transporte fluvial que puede venir de la mano del transporte férreo, y todo siempre de la mano de la electrificación, ¿sí? Pensar en que vamos a tener tren a la antigua, primero no vamos a lograr inversión extranjera, ¿sí? Segundo, no estaríamos haciendo nada porque tenemos que ir hacia adelante, ¿sí? Además, al promover la electrificación nos permite generar más empleo en nuestro país, nos permite buscar opciones de energías limpias, que creo que es hacia donde debemos apuntar. Entonces yo creo que ese es el camino, pero pues, quedamos muy lento, no falta, pero ojalá los próximos gobiernos le sigan apuntando a esto, porque esto no puede ser, lamentablemente muchos de los proyectos de nuestro país, independientemente de la corriente política, de lo que sea, quedan proyectos de cada 4 años y cambian según el gobierno de turno o la ideología del gobierno de turno. Eso no debería ser, y sobre todo en transporte férreo creo que Colombia es un potencial que no ha explotado totalmente. ¿Cree usted que el transporte férreo ayuda a disminuir la cantidad de vehículos en las vías? ¿Cómo lo percibe de la práctica en las ciudades? Para las ciudades, difícil. O sea, obviamente hay que separar un poquito, porque cuando uno habla de transporte férreo por carretera, digamos, para cubrir grandes distancias. A nivel urbano, pues ya estamos hablando más de metro, ¿no? Ya, sí, bueno, uno diría que es el tren, pero tiene otro nombre que es el metro. Obviamente, generar transporte público basado en metro va a provocar, creo yo, un cambio de comportamiento de la gente, que mucha gente deje el auto y la moto y pase al tren. Eso sí, obviamente va a generar un cambio positivo, pero volvemos a lo mismo. Inversiones en metro
vemos el claro ejemplo de Bogotá, cuántos años lleva, parece que ya se va a lograr, ya se está construyendo, pero cuánto tiempo después. Una ciudad como Bogotá, que ya hace muchos años estaba pidiendo un metro, ¿sí? ¿Cuánto ha costado la ciudad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos gobiernos? Volvemos a lo mismo, seguramente yo no quiero meter el tema de política en esto, pero lamentablemente termina influyendo la política, ¿sí? Entonces sí, obviamente, si nosotros lográramos ofrecerles alternativas eficientes a la gente como transporte público, y si ese transporte público es prestado por metro, mucho mejor, ¿sí? Las ciudades donde hay metro pues funciona súper bien. Obviamente no quiere decir que, es que la gente no haya dejado de usar el vehículo, ¿sí? También lo usa, pero digamos le estamos ofreciendo una alternativa eficiente y no cómoda, porque el metro en hora pico va súper lleno, pero por lo menos una alternativa eficiente y rápida y que es mucho más amigable con el medio ambiente, pero pues tiene un costo alto para las ciudades. ¿Qué impacto piensa que tendría el uso del tren de carga en la reducción de camiones en carretera? Uy, yo creo que tendría un impacto muy fuerte, en el sentido que sería muy positivo, ¿sí? El tren como modo de transporte para carga permite llevar más carga, por la redundancia, eso implicaría menos viajes, ¿sí? El tren va por una ruta fija, ¿sí? Y si hablamos de un tren eficiente eléctrico, la disminución de emisiones de CO2 y de otros gases que generan contaminación al medio ambiente pues sería mucho menor, siendo más positivo, ¿sí? Lo que puede llevar un tren, si se compara con el número de camiones que tendríamos que tener para llevar la misma cantidad, pues obviamente se da cuenta de las diferencias, pues sí sería mucho más eficiente. Desde el punto de vista ambiental, ¿cómo podría mejorar la calidad del aire si se impulsa más el transporte férreo? Yo creo que obviamente en términos generales va a ser positivo, pero yo pienso que creería que si lo vemos a nivel de transporte férreo entre diferentes ciudades, el impacto a nivel ambiental pues creo que sí se va a generar, pero no va a ser tan significativo porque son grandes distancias, ¿sí? Yo siento que el impacto más positivo se vería al interior de las ciudades si es que logramos generar alternativas, construir y generar alternativas de transporte tipo metro. Ahí sí, obviamente, porque uno va a ver, lo que uno creería es que va a haber un porcentaje de la gente que va a dejar su auto, va a ir al metro, ¿sí? Esos carros van a quedar guardados, por ende las emisiones van a disminuir. Entonces pienso que a nivel urbano sería el impacto mucho más grande. No quiere decir que a nivel entre regiones no se genere impacto, pero si uno tuviera unos indicadores, el impacto positivo se generaría más a nivel urbano, o se notaría más a nivel urbano. ¿Y qué recomendaciones daría usted para que la construcción de proyectos férreos tenga un menor impacto ambiental? Yo creo que es importante, primero, revisar bien los trazados. ¿Sí? No es fácil, obviamente el transporte férreo tiene una limitante, entre muchas otras, que es el tema pendiente, ¿sí? Que es una ventaja que tienen las carreteras. Nosotros podemos hacer carreteras con una pendiente específica, no tan alta obviamente porque existe un manual de diseño de vías que no nos permite, por temas de seguridad y temas de visibilidad, pero a nivel férreo sí la restricción de tema pendiente es un poco más alta. Entonces yo creo que primero revisar bien los trazados, ¿sí? tener en cuenta cuáles son zonas de protección ambiental, zonas de reserva donde no debería pasar este tipo de transporte, ningún tipo de transporte realmente debería pasar por ahí. Buscar inversiones